Muy bien. Hoy estamos en la lección 18 y entramos en, entramos en un periodo bien difícil de la vida de Jesús, porque no se crean que lo que él hizo al final de su vida fue fácil. Es decir, él era hombre 100% y sufrió todo lo que nosotros hubiéramos sufrido en su lugar. Y en el capítulo ayer terminamos en el capítulo 13. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Esa palabra que los amó hasta el fin es la misma palabra que de la misma raíz de las últimas palabras de Jesús cuando dijo consumado es. Es la misma raíz. Entonces cuando consumado. Entonces acá cuando dice que Jesús los amó hasta el fin, es decir, los amó hasta la consumación de su amor. Claro, este es Juan que está hablando, ¿no? Y Juan, los otros tres evangelios hablan de la última cena, contando cada detalle, que el pan, que esto, que Jesús dijo esto con la copa y el pan. Pero Juan no cuenta mucho de esos detalles. Juan habla del amor. Claro, el apóstol del amor, ¿no? Y lo que quiere él enfatizar es que, y ahora vamos a ver algunas cositas de Jesús, bien interesantes. Lo que quiere enfatizar es que Jesús los amó hasta la consumación de su amor. El versículo 10 dice, y Jesús le dijo, dicho sea de paso, ¿y qué hizo? Le lavó los pies. Y Jesús entonces le dice en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Acá él usa dos palabras distintas. Él dice, el que está lavado no es el que está lavado, el que está bañado, el que está totalmente bañado. Entonces dice, no necesita sino solamente lavarse los pies, pues está todo limpio, todo el resto del cuerpo está limpio porque está bañado. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Le está lavando los pies, pero les está diciendo, ustedes ya están bañados. Solamente les voy a lavar los pies, porque Pedro le dijo, Señor, está bien, los pies, las manos, todo. Y Jesús le dijo, no, ustedes ya están bañados. Solamente le estoy lavando los pies, ¿no? Los pies siempre significa en la Biblia, en el lenguaje profético, significa el caminar diario nuestro, el estilo de vida, nuestro comportamiento. Bueno, ¿y por qué entonces dice esto, aunque no todos están limpios? Porque sabía quién la iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. El versículo 18 entonces, él ahora habla acerca de la traición de Judas. Y yo quiero que usted vea cómo Jesús trató esto. Es interesante. Dice, yo no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Dice, yo sé a quién elegí. Y está diciendo, a los 11 lo elegí. A Judas, dice, porque el Judas se ha levantado contra mí. Y dice, desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho esto, mire esto, recién Jesús está hablando de alguien que no está limpio, de alguien que lo va a traicionar, de alguien que levantó contra Jesús su mano.
¿no? Y Jesús entonces, versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Un momentito, si hubiese sido yo o si hubiese sido Totó, no, no, ¿qué hubiéramos hecho? Lo hubiéramos retado, enfrentado, insultado, qué vergüenza después de 3 años y medio, que esto y que el otro. Y Jesús dice, acá dice que se conmovió. ¿Qué causó esto en Jesús? Lo que causó esta conmoción, y esta palabra conmoción es una palabra fuerte, es la palabra agitado, agitar, se agitó, pero no se agitó, se agitó en su espíritu, porque dice que se conmovió en espíritu, se disturbó en espíritu, y declaró. Es decir, miren qué importante que son estas palabras. Y declaró, la palabra declarar es la palabra testificó. Testificó y testificar significa con evidencia. Es decir, él declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar en las manos de otros. Entregar significa entregar en las manos de otros. Yo quiero que usted se dé cuenta que cuando Jesús, acá la Biblia dice que él declaró que alguien lo iba a entregar. Declarar significa declarar como que se declara como testigo delante de un tribunal o delante de un juez. ¿Y qué se declara? No se cuenta un chiste. Cuando un testigo declara delante de un juez, tiene que declarar evidencia. Tiene que dar testimonio. ¿Esto sabe lo que me dice a mí? Que Jesús siempre tuvo evidencia de que Judas lo iba a traicionar. Siempre. Todo el tiempo que Judas estuvo con él, Jesús sabía y tenía testimonio, y la palabra es evidencia de que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, convivió con Judas por 3 años y medio. Y esta palabra que se conmovió, esta palabra se usa, a ver, por lo menos 2 veces, cuando Jesús está delante de la tumba de Lázaro y ve a María llorando por la muerte de su hermano, dice que Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mire esto. Después en Juan 12, cuando los griegos se le acercan y él no les habla porque le dice, todavía no ha llegado mi hora, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre, sálvame en esta hora? Más por esto no he llegado a esta hora. Las 2 veces que las 3 veces que Jesús se turba o se conmueve es cuando está enfrentando a la muerte. Cuando se enfrenta a la muerte de Lázaro, se conmovió. Cuando se enfrenta a su propia muerte ahora, se conmovió en espíritu. Cuando se enfrenta a los griegos, se conmueve. ¿Sabe por qué se conmueve? Porque los griegos querían hablar con él, pero Jesús dice, todavía no llegó mi hora, yo todavía no morí, yo todavía no le abrí la puerta a los gentiles para que se acerquen a Dios. Por eso se conmovió. Cuando se enfrenta a la muerte, Jesús se conmueve. Pero ahora se conmueve frente a Judas. Y claro, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y este evangelio fue escrito por Juan. ¿Está bien? Juan. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan nunca se identifica, no dice cuando yo, no sé, él se refiere a él mismo como el discípulo que Jesús amaba. Dice que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, él mismo, estaba recostado al lado de Jesús.
Y a Juan, mire qué lindo que es esto, le hizo señas Simón Pedro, como que Simón Pedro le dijo, preguntale. Le está diciendo, vos que Jesús te ama, preguntale. Dice, le preguntó para saber quién era aquel de quien hablaba. Pedro no se anima, le dice a Juan, preguntale. Entonces, Juan mismo, Juan, que era el discípulo más joven que había en el grupo, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan se animó. Señor, ¿quién es? Ahora, fíjese qué interesante, porque Marcos nos cuenta algo distinto. Bueno, agrega algo distinto, porque en Marcos 11:14 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Juan no habla de eso. Ahora usted va a ver la intención de Juan para mostrar el corazón de Jesús. Porque si los discípulos le preguntaban, Señor, entonces soy yo, Jesús le tenía que decir, no, bueno. Pero le preguntaban todos, ¿seré yo? Y miren lo que dice Jesús. ¿Está listo? No se olviden que Juan dice, él ya sabía. Él ya sabía. Y entonces el versículo 20 dice, y él respondiendo les dijo, es uno de los 12. Es decir, uno de ustedes. El que moja conmigo en el plato. Ok, momentito. Si Jesús sabía que era Judas, ¿por qué no dijo Judas? Es Judas. No mencionó el nombre de Judas. Nunca. Nunca. Cuidado, porque aprendemos algo de Jesús. Jesús nunca acusa. Aunque sea un traidor, la persona, aunque esté en el medio, Jesús nunca lo mencionó por nombre. No mencionó a Judas por nombre, porque Jesús como que le dijo, el que moja, y al final usted sabe lo que, él mojó su pan y se lo dio. Pero él nunca dijo, Judas. Cuidado, porque el diablo sí menciona nombres. ¿Sí? Jesús no. Jesús nunca acusó. Y entonces, ahora mire el progreso de la maldad de Judas. Porque aquí hay un progreso. Cuidado. Otra vez, ustedes saben bien que alguien que conoce a Jesús no cae no traiciona a Jesús así nomás. Hay un proceso. Nunca se cae así nomás. Hay un proceso. Y yo le voy a mostrar el proceso. En Juan capítulo 6, dice Jesús, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Diabolos. Diabolos significa adversario. Entonces déjenme leerlo otra vez. No os he escogido, Juan 6:70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, pero uno de ustedes es mi adversario. El versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Claro, Juan escribe el Evangelio años después. Pero Jesús, al principio de su ministerio, Juan 6, lo llama, aquí hay un adversario entre los 12. En Juan 12:4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y Juan dice, porque dijo esto, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, primero Jesús lo llamó adversario, un diablito.
Ahora Juan dice que era ladrón. Juan 13. Miren lo que dice Juan 13. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dice que el diablo le puso en el corazón, el diablo le puso una idea. Ya él era un adversario de Jesús desde el principio. Era un ladrón. Ahora el diablo encontró una puerta y le metió un pensamiento en la cabeza. Pero fíjese lo que dice acá. Este es el progreso. En Juan 13, mire lo que dice. Él entonces, cuando estaban ahí en la cena, recostado sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Nunca mencionó el nombre, simplemente le dio el pan. Y mire lo que dice esto. Ahora, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No sé, pero yo aquí veo un progreso. Primero él empezó siendo un adversario, un enemigo, es decir, un crítico, un criticón de Jesús. Después empezó a robar. Después permitió que el diablo le ponga una idea en la mente. Y Jesús entonces lo destapa. Y cuando le da el pan, dice que después de que comió el bocado, Satanás entró en él. Vemos como un progreso, ¿no? Es decir, el diablo no se mete en una persona así nomás de repente. Hay un progreso, como una caída, ¿no? Jesús nunca lo acusó, aunque él era un adversario, un ladrón. El diablo ya lo había convencido porque se la metió en la cabeza la idea. Y después de todo eso, Satanás entra en él. Pero ¿qué pasa? Ninguno de los que estaban en la mesa entendieron por qué Jesús dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Sí, los discípulos no entendieron esto. Ahora fíjese lo que sucede después que Judas se va. Se fue. Se quedan 11. Y Jesús tiene una reunión ahora. Esta reunión que él va a tener con todos sus discípulos es sin Judas. Sin Judas. Entonces ahora vemos una diferencia, como Jesús les habla sin Judas. Y entonces en el versículo 31 dice: entonces, por lo tanto, cuando hubo salido, ¿quién? Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Ahora le voy a hablar de eso de glorificar. Y desde este momento en adelante, desde ahora comenzando por el capítulo 14, el Señor les da instrucciones. Porque Él se está por ir. Quedan unas horas nomás con ellos. Es la última semana de la Pascua, días antes de su crucifixión. Y fíjese el lenguaje que Jesús habla. Ahora, fíjese, se lo voy a leer rápido. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16, 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije del principio, porque yo estaba con vosotros. Juan 16, 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías.
La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y la última, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Le da 7 instrucciones, 7, y le usa la misma expresión. Estas cosas yo les he hablado. Es decir, ya se las había hablado. Ahora en los últimos momentos de su vida, se las vuelve a recalcar. 4 de esas, son 7. 4 instrucciones son de despedida. Él se está despidiendo. Y las demás, ¿sabe qué son? Son instrucciones por la reacción que ellos iban a tener cuando él se iba. Se van a sentir solos, se van a sentir desamparados, se van a sentir frustrados, se van a sentir que el Señor los dejó, que los abandonó. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Y Jesús deja estas 7 instrucciones. Le dice, estas cosas le he dicho estando con vosotros. Es decir, yo estaba ustedes estaban en mi presencia y yo les dije estas cosas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas se las dije para que se acuerden cuando yo se lo dije. Estas cosas se las dije porque tristeza ha llenado el corazón. Estas cosas, dice, he hablado para que ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Estas instrucciones, yo las pasé rápido, pero son instrucciones muy poderosas. ¿Para qué? Preparando a sus discípulos para el momento en que él ya no estaba con ellos. Esto solamente en el capítulo 14. Después viene el 15, 16, 17. Él, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero él entonces dice, yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar otro consolador. Entonces, del capítulo 13, 31 al 14, 31, él los prepara para su partida. El capítulo 15, del 1 al 27, los prepara para cómo se tenían que comportar ellos después de su partida. Y del capítulo 16 hasta el final es principios e instrucciones para cómo mantener su conexión con él después que él se iba. Esto es importante. Lo vamos a aprender. Entonces solamente le voy a hablar de 2 cositas hoy. Instrucciones como para prepararlos. Entonces cuando Judas se fue, es decir, cuando Judas se fue la barrera de la incredulidad. El problema de Judas es que no creía. Entonces cuando se quita la barrera de incredulidad, ahí como que el Señor se suelta. Y le da unas revelaciones, porque ahora en los próximos capítulos vienen las revelaciones más profundas de Jesús. Y entonces ahora Él los prepara y dice así, ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Y Dios va a ser glorificado en Él. Ok, ¿qué significa ser glorificado? Nosotros tenemos un montón de ideas raras de qué significa glorificar a Jesús. Pero glorificar a Jesús es que Él estaba diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? ¿Sabe cuándo fue glorificado? Cuando cumplió con toda la asignación que el Padre le dio. Y cuando cumplió con todo lo que el Padre le asignó, entonces Él fue glorificado. Glorificado significa que Él fue puesto en una posición de honor y exaltación. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Murió, se fue a la tumba, resucitó al tercer día, resucitó de los muertos y después ¿qué? Ahí fue glorificado.
porque volvió a su Padre y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí Él recibe toda honra, toda gloria, todo honor, todo poder, toda sabiduría, todo conocimiento, toda riqueza. Es lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Glorificado. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, ¿y cómo yo puedo glorificar a Dios? Levantando mis manos, sí. Adorando, sí. Yo glorifico a Dios cumpliendo con mi asignación en la tierra. Ahí es donde yo glorifico a Dios. Porque Jesús fue glorificado después que cumplió con todo el plan. Por eso Jesús decía, todavía no llegó mi hora, pero ahora llegó mi hora. Yo voy a ser glorificado. ¿Por qué? Y porque Él iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a cargar con nuestros pecados, iba a anular el acta de los decretos que había, los iba a crucificar en el madero, iba a ser puesto en una tumba, a la tercera noche iba a resucitar. Amén. Y después iba a ascender al cielo, a traspasar los cielos y sentarse a la diestra del trono de Dios, y ahí fue glorificado. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice que para glorificar a Dios, Jesús cumplió con toda su asignación, cumplió con la voluntad del Padre. ¿Y para mí qué significa esto? Lo mismo. Mire lo que dice, esto no me lo estoy inventando, mire lo que dice Juan. Juan 7 dice así, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 12 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se les habían hecho. Juan 12 dice, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escúcheme bien. ¿Se lo puede grabar esto en el corazón? ¿Se lo puede grabar? La hora de su más grande humillación fue la hora de su glorificación. Es decir, la hora de su más grande humillación fue en la cruz, clavado, destrozado, avergonzado. Nadie estaba con él, cada uno se fue por su camino, insultado, escupido, ensangrentado y en profundísimo dolor. En esa hora de su más grande humillación, ahí él estaba siendo glorificado. Y cuando él muere y dice, consumado es, en tu mano entrego mis pecados, ahí fue el momento de su glorificación. Hay predicadores ignorantes. Hay predicadores ignorantes que hablan de que Jesús no estaba en la cruz y que el diablo, ¡ay, te tengo! En la cruz te estoy matando, te estoy destruyendo. Y cuando él murió dice que hubo gozo en el infierno. Mentí, al revés. Al revés. En medio del sufrimiento más grande, él se estaba glorificando. El diablo se estaba mordiendo la lengua. Lo que él quería es que se baje. Que no cumpla con el propósito del Padre. Los discípulos no estaban preparados para ver esto. Ellos no estaban preparados para ver a Jesús morir. Ellos no estaban preparados para ver a Jesús azotado. Ellos no estaban preparados para ver a Jesús cargando con la cruz. Ellos no estaban preparados para verlo morir. Y por eso Jesús le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es decir, ustedes no pueden venir conmigo ahora. Y la palabra es ahora. Porque os digo ahora a vosotros.
¿Sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, ustedes no pueden venir conmigo ahora. Ustedes se tienen que quedar aquí, en la tierra, para seguir con la comisión que les dejo. Porque ellos decían, vamos todos. Y Jesús les dijo, ustedes no pueden venir conmigo. Pero hay una condición. Hay una condición. Y estas son las instrucciones que él le está dando. Hay una condición. Para quedarse, Jesús le dice, yo me voy, pero ustedes se quedan. Y van a seguir con lo que... Y obras mayores. ¿Se acuerdan que él le dijo obras mayores? Ok. Ahora él le dice, pero hay una condición. Y le dice así, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Claro, le dijo eso, y como que yo los veo a ellos rascándose la cabeza, diciendo, pero ¿cómo? Ellos querían ir con Jesús, no entendían. Por eso, ahora, al final de esta enseñanza, salta Pedro. Siempre Pedrito sale con las de él, ¿no? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. No me puedes seguir, ¿cuándo? Ahora. Mas me seguirá después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y usted sabe lo que le dijo Jesús, ¿no? Tu vida pondrás por mí, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y Pedro le está diciendo, Señor, yo me quiero ir ahora contigo. Le está preguntando, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Y Jesús le dice, no, ustedes no me pueden seguir ahora. Ustedes se tienen que quedar acá siguiendo lo que yo les mandé a hacer. Y ustedes saben bien que le da la gran comisión, lo que se llama la gran comisión. Sí, la gran comisión. Y es interesante porque, ¿no? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Hey, todo el mundo quiere ir al cielo. Yo no quiero seguir acá. Y como que tenemos la misma pregunta, Señor, yo quiero ir donde estás. Y Jesús le dice, espera, todavía no. Ahora no podés. Ahora todavía no podés. Tienes que cumplir con la comisión. Con la comisión. Me interesa mucho lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Le dice, ustedes se tienen que quedar, tienen que seguir la comisión, porque de esa manera me van a glorificar, cumpliendo con la comisión. Pero después le dice, pero ustedes se tienen que amar, porque esa es la única manera que el mundo va a ver que ustedes son mis verdaderos discípulos. La gran pregunta es, yo no tengo respuesta para esto, pero en 2000 años de historia de la iglesia, no hemos vivido así. Y la misma, le voy a decir, la misma iglesia católica, por ejemplo, muchas veces que he hablado con teólogos católicos, ¿saben lo que me preguntan? ¿Y por qué ustedes tienen tantas denominaciones? ¿Y por qué ustedes tienen tantas autoridades distintas? Nosotros tenemos una autoridad. Somos una iglesia. No, ellos lo están mirando del lado de político, ¿no? Porque ustedes tienen tantas organizaciones. Pero hay mucha gente, ¿no? Nosotros no le hemos demostrado al mundo esto, lo que Jesús nos dijo. No se lo hemos demostrado. Y por eso, la única respuesta que nosotros tenemos, la única respuesta que yo tengo, no sé, ustedes. Bueno, sí, yo sé que ustedes también. Lo único que puede cambiar esto es un avivamiento, un despertamiento
Pero no un avivamiento de saltos y de cosas y de milagros. No, un avivamiento, un despertamiento de lo que Jesús nos mandó a hacer. Primeramente, y le voy a decir, la única persona conocida internacionalmente que habla acerca de esto, ¿sabe quién es? No son los más famosos mundiales, es Carlos, el hermano Carlos. Él es el único que habla de esto. Hermano Carlos. El único que habla de esto es Carlos Anacondia. Porque él sabe que si no hay unión, no hay unidad, no pasa nada. Y yo no alguien que ha trabajado por estos últimos años para unificar. Es muy serio esto, ¿sabe? Porque nosotros hemos ignorado las palabras de Jesús, las últimas palabras de Jesús. No, ustedes se tienen que amar, por eso el mundo verá que ustedes son mis verdaderos discípulos. Claro, ¿sabe lo que nosotros hemos hecho? Le voy a decir cómo. Nosotros hemos hecho, en cambio de definirnos por nuestro amor, nos definimos según nuestra doctrina. La doctrina. Y el Señor nunca nos dijo que seamos uno en doctrina. El Señor nos dijo que seamos uno en amor. Sí, es complicado. Es complicado porque sí, habrán personas que van a venir con doctrinas raras. Bueno, eso es fácil. Sabemos identificarlos. Pero cuando somos de la misma, somos creyentes, creemos en lo mismo, y que nos dejamos dividir por cositas muy insignificantes. ¿Qué le estamos mostrando al mundo, no? ¿Qué le estamos mostrando al mundo? No le estamos mostrando el testimonio de Cristo, ¿no? Tenemos que creer que antes de la venida de Jesucristo, que el Espíritu de Dios va a sacudir todo y va a tumbar todo lo que nos ha dividido, y que vamos a ver un despertamiento de amor. Yo sé, porque yo estoy mirando algunas caritas y ustedes hemos hablado en el pasado y nos hemos escrito, y qué triste, porque cada uno de nosotros tenemos algún tipo de testimonio de que alguien dentro del cuerpo nos ha pisado el pie y nos ha empujado y nos han despreciado y todo eso. Y saben que es triste, pero es una realidad. Porque no ponemos las últimas palabras de Jesús aquí a sus discípulos. Y esto es a sus discípulos, no es a todo el mundo, es a sus discípulos. No ponemos el énfasis que Jesús le puso. Dijo, está bien, ahora Judas se fue. Ahora yo estoy con ustedes y no me voy a ningún lado. Entiendan, por favor, que todos estos capítulos, ahora que vamos a ver el 14, el 15, el 16, 17, esto es Jesús después de la última cena, estando con ellos en intimidad, le dijo todo esto. ¿Y nosotros qué? No le ponemos tanta, no. A mí me da tanto dolor cuando yo no veo a creyentes amándose. Nosotros nos tenemos que amar. Claro, ¿quiere que le diga el otro lado de la moneda? Cuando uno ama, cuidado, porque uno tiene que estar dispuesto. Cuando uno ama, tiene que estar dispuesto a aguantarse traición, un montón de cosas. Sí, pero uno ama. Y mire el ejemplo que nos dio Jesús. Tenía a este muchacho 3 años y medio ahí al lado de él. Jesús tenía evidencia y testimonio de que él era un diablo, un adversario, un ladrón, y que ya el diablo le había puesto estas ideas en la cabeza. Sin embargo, Jesús nunca lo
expuso y nunca lo mencionó por nombre. Nunca. De la boca de Jesús nunca salió. Es Judas. Es Judas. Hasta el último momento le estaba dando una oportunidad para que se arrepiente. Para que se arrepienta. Bueno, eso es amor, ¿no? Jesús, no tenemos que preguntarnos, ¿y cómo tenemos que hacer esto? Jesús nos mostró cómo lo tenemos que hacer. Aquí, en el Evangelio de Juan. Una vez fui a predicar a la convención nacional de uno de nuestros países, de una de nuestras organizaciones más grandes, ¿no? Y llegué, era en un lugar muy lindo, muy grande, un estadio. Y ahí estaba toda la organización. Y el superintendente nacional. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, David, acá, Diego, allá, de allá. Sí, de allá. ¿De dónde venís? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo el superintendente general. Me dijo, David, acá de amor no, ¿eh? No me vengas hablando de amor acá. Aquí hay que darle palos a la gente. Palos. Yo tuve la bendición después de encontrarme con ese hermano superintendente como 20 años después. 15 años después. Y sabe que este hermano se fue. Lo echaron de su país. La misma organización lo echó porque la esposa de él como que se arreglaba un poquito y lo echaron. Y yo me encontré con él acá y ese hermano me abrazó y lloró conmigo y dijo, no entendía. No entendía. Ese es mucho del ejemplo que nosotros le hemos dado al mundo. Que no nos queremos acercar a ellos, que somos especiales. Eso no fue Jesús. Ese no fue nuestro Señor. Así no fue. No fue. Tenía un traidor al lado, a un ladrón al lado, y al final, y tenía alguien que tenía una idea diabólica en la cabeza, y nunca lo expuso. Al final. Y no nombró su nombre. Eso para mí es importantísimo. Eso no significa que tenemos que ser flojos y... No. Pero tenemos que saber amarnos. Bueno, muy bien. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? El Señor nos ayude. Especialmente, ¿saben cuándo? Que el Señor nos ayude a amar cuando la persona que tenemos que amar no lo merece. Porque amar al que se la merece es fácil. Es decir, ¿quién no va a amar a Totó? Cualquiera ama a Totó. Totó es más fácil. Te cuenta 2 chistes y ya está. ¡Pum! No, ese es tremendo. Esa es Landricina. Landricina cuenta ese cuento. Él te cuenta un cuento y ya está. Ya amoroso. No se crean, es la cara que tiene así, lo que él dice, pero en persona no es así. En persona es mantequita. Pero, ¿saben qué? Nosotros somos los discípulos de Jesús. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a recibir esta palabra. Ayúdanos a entenderla y a vivirla. Para eso Jesús envió al Espíritu Santo, al Consolador, para traernos a memoria todo lo que Él dijo y revelarnos todo lo que Él dijo. En el nombre de Jesús. Amén.